Génesis capítulo 33 nos encontramos con el encuentro entre Jacob y Esaú. Vemos que Jacob alza sus ojos y puede ver cómo viene Esaú con todos los hombres, se encuentra con él y antes de encontrarse con él divide, ¿cierto?, a sus siervas, a sus esposas y a sus hijos, va poniendo cada uno hacia atrás y él se pone delante de cada uno de ellas. Y cuando va acercándose Saúl, él se inclina 7 veces hasta que se encuentra finalmente con su hermano. Vemos que él se prepara, tiene toda una parafernalia antes de acercarse, antes de poder encontrarse con su hermano. ¿Qué recibe de vuelta de su hermano? Recibe lo que nos describe el versículo 4. Corre a su encuentro, lo abraza, llora en su cuello. Esto nos hace recordar sin duda el hijo pródigo, ¿no? Como el padre se acerca, como corre, como viene ante él. Pero en este caso es Esaú, el cual muestra que ha sido totalmente transformado por el Señor en su corazón. Y se encuentran en esta gran reconciliación entre hermanos. Entonces Saúl le pregunta quiénes son estos que vienen contigo y Jacob le responde que son los hijos que Dios en su misericordia le ha concedido a su siervo. Entonces cada uno de ellos se va acercando, se inclinan ante Saúl y lo saludan, pasando todos y cada uno de ellos a saludarle. Y Esaú le dice, ¿cierto?, en el verso 9, después de que Jacob quiere ofrecerle ciertas cosas, dice, tengo bastante hermano mío, o sea, lo tuyo es tuyo, pero Jacob insiste en darle un presente a su hermano porque él dice que ha visto su rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Entonces finalmente, después de tanta insistencia, Esaú recibe el regalo o el presente de Jacob. Vemos entonces que Saúl le dice, bueno, vámonos, pongámonos en marcha, y Jacob le dice que en verdad los niños son tiernos, que los animales son pequeños, así que es mejor que vaya él primero y después vaya ellos, porque si apura el paso de todos ellos podrían morir en el camino. Entonces Saúl le dice que permite que alguien de la gente de él se quede con él para encaminarlo, pero él le dice para qué, simplemente vaya y después él va a ir. Entonces nos dice el verso 16 que Saúl vuelve por su camino a Seir y Jacob va hacia Sucot, en donde edifica una casa, donde hace cobertizos para su ganado y se queda en ese lugar. Luego se sigue trasladando hasta llegar a la ciudad de Siquem. En esa ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, en donde vino en Padam Aram, acampó frente a esa ciudad, hizo una parcela, plantó su tienda y finalmente nos dice que edifica un altar y ese altar lo llama el Elohe Israel. Así termina entonces este capítulo 33 con esta emotiva reconciliación entre Jacob y Esaú. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo hermoso de reconciliación? Primero podemos encontrarnos con que Jacob, al encontrarse con su hermano, todavía iba con temor. Eso se puede evidenciar en toda la actitud, en todas las cosas que hizo antes de encontrarse con él. Sin embargo, de vuelta iba a recibir este abrazo, estos besos y estas lágrimas de reconciliación. Esto significa, hermanos, que Dios había obrado en el corazón de Esaú. Significa que Dios había respondido la oración que Jacob había hecho a su Dios y se estaba llevando entre ellos una reconciliación inesperada, algo que quizás no podría pensar que jamás iba a suceder, que parecía algo totalmente milagroso, en lo que estaba sucediendo entre estos hermanos. Tal vez, al igual que Jacob, pienses tú que es imposible llevar a cabo una reconciliación. Tal vez tienes algún problema con un hermano, con un familiar, con un padre o una madre, y piensas jamás puede llevarse a cabo esta reconciliación. Pero podemos ver que cuando oramos y cuando el Señor obra en el corazón de una persona, podemos decir incluso como Jacob, veo en ti el rostro de Dios. ¿No es increíble, hermanos, ver la maravillosa gracia del Señor? ¿No podemos ver cómo opera su misericordia para llevar a cabo sus propósitos en sus hijos? ¿No es maravilloso experimentar esa reconciliación? Experimentar esas lágrimas, experimentar esos abrazos, esos besos cuando hay un problema que se ha solucionado y el perdón ha actuado en los corazones. ¿No es increíble ver eso? Hermanos, experimentar eso, puedes confiar en que el Señor puede llevar a cabo eso. Si es que hay un conflicto o una reconciliación, la cual necesitas que el Señor actúe y obra. Tienes que seguir orando y confiando
en que el Señor va a hacer. Y también podemos meditar en que la reconciliación en el mundo antiguo no era solo palabras, sino que tenían hechos muchas veces que tenían que ver con la restitución. Lo que vemos aquí en Jacob llevando ciertos presentes a sus hermanos, muchos comentaristas señalan que en verdad lo que él estaba buscando era restituir el daño causado que había hecho a su hermano en las dos ocasiones que ellos en el pasado habían tenido de la bendición y la primogenitura. Vemos entonces que Jacob está tratando de restaurar o restituir el daño causado. Vemos el mismo ejemplo en Saqueo en el Nuevo Testamento cuando él paga a aquellos que le había robado, y está esto también en el Antiguo Testamento como una ley de Dios para restituir el daño causado cuando hay perdón. Entonces, cuando nos reconciliamos, uno busca dentro de lo posible la restitución del daño causado. Y eso es algo que igual es un principio importante cuando tratamos de reconciliarnos. No es que vamos a pagar de vuelta lo mismo, pero sí tratamos de restituir ese daño que hemos causado en un daño. Puede ser emocional, puede ser físico, puede ser material. Tratamos de restituir ese daño para poder hacer las cosas para la gloria de Dios. El perdón y la reconciliación no son solo palabras, sino que también son actos. El amor, según la palabra de Dios, son actos, no son solo palabras. Y eso es muy importante cuando pensemos respecto a lo que estamos reflexionando en torno a la reconciliación. También vemos que este capítulo finaliza con un Jacob edificando un altar, señalando ahora lo siguiente, que Dios verdaderamente va a ser su Dios. Y eso es lo que significa esa frase que nos dice al final de este capítulo. Está señalando, significa que Dios es el Dios de Israel. ¿Quién es Israel? Es Jacob, ¿no? Ahora él se ha convertido verdaderamente en un seguidor de este Dios de sus ancestros, de Abraham, de Isaac. Ahora es el Dios verdaderamente de Jacob. Verdaderamente ha cumplido su voto porque estableció que iba a ser su seguidor si Dios estaba con él en todo lo que él necesitara. Y así fue, Dios ha estado con él. ¿Dios acaso no ha estado contigo? ¿Dios no ha manifestado su gracia y su misericordia cada día en tu vida? ¿No has visto su fidelidad año tras año, día tras día, momento tras momento, viendo cómo el Señor actúa en su vida? ¿Es Dios verdaderamente tu Dios? Y si es tu Dios, ¿es a quien verdaderamente sirves? ¿Es a quien verdaderamente obedeces? ¿Es a quien verdaderamente has entregado toda tu vida, todo tu corazón, todas las áreas de tu vida? Si Dios es tu Dios, entonces actuarás al igual que Jacob aquí, reconociendo, actuando en conformidad a eso y viviendo conforme a esa voluntad. Pero lo más interesante de esta reconciliación, hermanos, es que hay una reconciliación aún mayor. La reconciliación es que nosotros, según nos dice la Escritura, éramos enemigos de Dios. Estábamos completamente alejados del Señor. Éramos engañadores como Jacob. Éramos personas airadas como Esaú. Y no teníamos ninguna esperanza si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Cristo estaba en la cruz reconciliando al mundo, haciendo que los escogidos de Dios vengan a su reino. La cruz del Calvario es la que nos da la posibilidad de reconciliación, es la que nos da la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia de nuestro Señor. Y por tanto, también el Nuevo Testamento nos señala que entonces al experimentar esta reconciliación con Dios, nosotros somos parte del ministerio de la reconciliación. Es algo que tenemos que hacer, vivir la reconciliación con nuestros hermanos o con quien tengamos conflictos, pero a la vez también proclamar esa reconciliación. El hombre está enemistado con Dios y necesita una reconciliación. Esa reconciliación se da solamente por medio de Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Proclamemos, hermanos, esa reconciliación, vivamos esa reconciliación conforme a la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.